Nace en Cochabamba el 6 de diciembre de 1962, con la mezcla entre tierra y sangre de lo quechua y lo aymara. Sus inicios artísticos se remontan a los años 70, cuando con solo 8 años realizaba sus primeros dibujos en el carbón del fogón de su madre. Decide estudiar agronomía y derecho, pero finalmente se dedica al arte. El característico estilo andino en sus pinturas data del inicio de su carrera y es la referencia exclusiva de sus obras. Valorado y admirado en el exterior del país y en innumerables ocasiones fue invitado a exposiciones y festivales de arte. Fruto de estas convocatorias y otros proyectos artísticos, conoce la realidad de países como Japón, Francia y Alemania. Con más de 58 exposiciones, su obra ha alcanzado numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales. Un artista autodidacta que ha desarrollado su plástica a partir de la visión y los sentimientos originarios de su pueblo, una tierra brillante, vital, llena de colores, carácter, texturas y emociones. Nuestro invitado especial de hoy es Roberto Mamani Mamani. Así es, hoy tenemos el gusto de conversar con Roberto Mamani Mamani, a quien quiero darle, por supuesto, la bienvenida y agradecerle por llegarse a Contraluz. Saraí, toda la energía de los Andes, y pues agradecido de compartir con usted esta entrevista. Vamos a empezar a deshojar la vida de Roberto. ¿Cómo fue la infancia de Roberto? ¿Cuáles eran aquellos juguetes que le gustaba desarmar y armar? ¿Y cuál fue aquel juguete que quizás le marcó para que hoy se convirtiera en la persona que es? Yo soy fruto de un amor prohibido. En los aymaras se juntan y la panaca de mi madre no ha aceptado de buena manera a mi padre, entonces, pero el amor era más fuerte y ellos se escapan a Cochabamba y nacimos mi hermana y yo en Cochabamba. Es por eso a veces dicen, pero ¿cómo es posible que el príncipe aymara sea Cochalo? Si la familia, mi madre es de Tiwanaku y mi padre es de Puerto Acosta. Ha sido, yo creo, difícil para mis padres empezar una nueva vida porque empezaron de cero, no empezaron a hacer de la nada, formar una familia. Entonces fuimos a vivir en las praderas muy hermosas, yo recuerdo de niño, por Calacala. Y cuidábamos como una finca, y yo jugaba con todo lo que había, porque ese valle era el entorno donde era estabas. el entorno, sí, hermosísimo. Entonces mis juguetes eran las piedras, ¿no? Los troncos que quedaba, las hojas que caía, había riachuelos. Recuerdo, ahora ya no hay ni sapos allá, o los sapos botan polvo, es decir, ya no quedan. Entonces, creo que he tenido una dichosa infancia jugando con la naturaleza. Entonces, y además, tenía estos elementos naturales que eran mis juguetes, digamos. Y luego veníamos frecuentemente a La Paz porque teníamos que visitarlos a las abuelas, a los tíos. Entonces ellos decían, ha llegado el come maíz, ha llegado el come el agua, ¿no? Entonces, y ahí yo ya en esa formación de niño a adolescente, es el encuentro grande con mi abuela, ¿no? Y mi abuela es la que me enseña lo que es la cosmovisión andina, la simbología, los agradecimientos, las ritualidades. Entonces, siempre en cada entrevista hablo de mi abuela porque también ha sido la parte fundamental para que yo sea un ser artista. Entonces, Roberto tiene su primer encuentro, tanto de conocimiento como de juego, en el ámbito infantil, con la naturaleza, jugando con las piedras, con las hojas, con los troncos, y seguramente tiene relación directa con lo que hoy significa la naturaleza para el artista Roberto Mamani. Sí, yo creo demasiado. Porque creo que es la esencia del ser andino.
es la conexión entre hombre y tierra. Si no, no existiría el hombre andino, su relación con la Pacha. Eso es fundamental y no podemos perder ese horizonte. Y creo que ahora con más fuerza se está hablando sobre estos temas, ¿no? El respeto al aire, el respeto al fuego, el respeto al aire. Entonces, eso lo he tenido como base siempre, ¿no? Y lo he reafirmado con mi abuela, con mi madre, con mis mayores. Y mi obra representa eso, ¿no? Es un sentido de vida, un agradecimiento, son ofrendas. Yo les digo a veces, los colores de mi cuadro es como una mesa para la Pachamama, ahora que estamos en el mes de agosto, que es importante, donde la tierra se abre, es cuando tiene hambre la madre tierra, ¿no? Y cómo no agradecerle por todas las cosas que nos da, digamos, los alimentos, la vida misma. Entonces, es un poco ese concepto fundamental de lo que pensamos, de lo que vivimos, de lo que vemos de este lado, ¿no? Y creo que es también para el mundo, porque muchas de las problemáticas en el resto del mundo se preguntan sobre sus crisis, sobre sus problemas, y nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros ancestros ya tenían resuelto. Era solamente tan básico de vivir en armonía con la naturaleza. Efectivamente. Roberto, en tu adolescencia, cuando estabas comenzando a despuntar como niño grande, esa edad en la que nos creemos que no lo sabemos todo porque ya somos grandes, ¿cuáles eran los sueños de Roberto, que a lo mejor no se corresponden con lo que has logrado hoy como meta, como ser humano y como ente profesional? ¿Cuáles eran tus sueños en esa época? Bueno, yo creo que muchos era un poco la responsabilidad, porque era el hijo mayor de la familia, y tenía que pues llevar un poco el lineamiento, si se quiere, o el ejemplo, para que después los hermanos, los primos, reflejen en lo que yo voy a hacer. ¿Y sigues siendo ejemplo hoy o ya no eres el ejemplo? ¿Ya te has ido por otro camino? No, sigo. Yo creo que muchos, mi sobrina me dice, en la escuela, dice, mi tío es Mamani Mamani, y dice que su amiguita le dice, de mí es Juan Gabriel, así, o de mí es Ricky Martin. Entonces, a veces no lo creen, digamos, ¿no? Que mi sobrino. Y yo creo que es una autoestima, un orgullo, ¿no? A veces me dicen, pero Roberto, ¿por qué príncipe aymara? Pero antes había señoríos aymaras, antes de que lleguen los incas, y además es sentir que somos herederos de grandes culturas, entonces donde se han manejado con gran excelencia los tejidos, la cerámica, el tallado en piedra. Entonces eran culturas importantes y fundamentales en toda esta área, digamos. Por supuesto. ¿Y cómo vives con la dualidad de tener antecedentes quechuas, pero también antecedentes aymara? Claro. Pues el nacimiento ha hecho en mí una magia, yo creo, porque también he recibido bastante energía de parte de la cultura quechua, ¿no? Aquí en la parte andina, ¿no? de niños decimos tío a todas las personas, como respeto, como un tipo de relación, de acercamiento, digamos, tío. Y claro, yo llevé eso a Cochabamba, y a todos los cochabambinos en la zona que vivíamos o nos encontramos, hola tío. Y mi apodo era sobrino, porque como decía, ellos no comprendían, digamos, lo que ese tipo de relación que se hace en el campo, en aquí. Entonces, y hola sobrino, entonces era el título de sobrino que tenía. Pero yo creo que ha sido este recorrido. A veces yo digo los dioses, los achachilas, los apus hayan encaminadome por esos caminos, porque luego con mi padre viajo mucho. A mi padre le gustaba viajar, él vendía manís y papa frita. Mira, eso a nadie he contado. ¿Y qué significa para Roberto Mamani tener un papá
que vendía maní y papa frita. Es un trabajo bien honroso, como cualquier otro, claro. ¿verdad? Y también te debe haber enseñado muchísimo, al menos cómo trabajar con la plata, cómo manejar el dinero, cómo comercializar. Alguna enseñanza te tiene que haber dejado. Sí, 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 yo creo que he recibido muchas lecciones de mi madre. Igual mi madre hasta ahora sigue vendiendo en el mercado. Sí, ha fortalecido mi ser interno, ¿no? Tu identidad, ¿verdad? Mi identidad y también mi sobrevivencia, digamos, porque si no se vendía no comíamos. Pero el otro era que me veían mis amiguitos, mis amigos o de la escuela, de alguien, porque yo a veces tenía que vender y a veces cuidaba también. Pero creo que ha sido enriquecedor porque he conocido muchos actos. Con mi padre íbamos a ver todas las actividades culturales, deportivas. Entonces conocí a Sandro, conocí a Palito Ortega, conocí a Javier Solís, conocí todos los actos importantes, estábamos presentes porque había que ir a vender ¿Y sabes qué me han trabajo. dicho? Me ha dicho un pajarito, que eras un galán de joven y que tenías admiradoras y chiquillas por varios puntos a donde ibas con tu papá. A ver, cuéntame cómo eran esas experiencias. No, tenemos 25 años, seguimos. todo un príncipe Aymara. Era también parte de la personalidad de Roberto. Claro, yo sacrifico a las ñustas, Sacrificas las a pinto. ñustas. ¿Cómo llegas al arte? Porque imagino que no debe haber sido un choque de fuerza o de suerte. Algo te atrajo, por supuesto, del arte, la expresión, el cómo hablar, el cómo transmitir ideas, el color, la imagen. ¿Cómo llegas al arte? Desde niño se manifiesta, ¿no? Desde muy niño empiezo a fabricar mis colores, empiezo a pintar sobre periódicos, cartones, entonces no hay pretexto para no pintar. Con el carbón, inclusive, Sí. aparecía el carbón y con carbón empezabas a pintar. Sí, sí, fabricaba con la hiel de la vaca, hacía experimentos, pues era un creador de las cosas que tenía alrededor míos, digamos, ¿no? Con ocres. Y gano, yo creo que es un premio de la UNESCO bastante joven, ya a mis 15 años, gano otro premio Pedro Domingo Murillo, que es un importante concurso, pero además era con un jurado de afuera, ¿no? Llega el maestro Guayasamín del Ecuador, un referente también artista y además también de origen indígena, y que me otorga el premio. Entonces, eso creo que define y dice... Tienes que ser artista. Artista, sí. Ahí estaba tu destino marcado, Sí. ¿verdad? Claro. Y estudiaba, pintaba, pero la pasión de hacer, de pintar, no era por vender. Yo me amanecía, como ahora mismo lo hago, pero era por la convicción de hacerlo, de terminar los trabajos, ¿no? Te agradezco mucho, Roberto, esta primera parte de descubriendo realmente quién es esa persona que frente a la cámara se pone tímida, pero fuera de la cámara es una persona bien divertida, ¿verdad? Vamos a hablar en nuestra próxima parte sobre tus pinturas, sobre los colores y sobre Bolivia. Es importante hablar sobre Bolivia porque tus cuadros no se entienden si uno no conoce que existe Bolivia en el mundo. Si no conoce que existe Bolivia, no puedes ver los cuadros de Roberto Mamani, ¿verdad? Así Sí. es. Yo, cada cuadro es un pedazo de Bolivia. Y a muchos amigos que me visitan en la galería les digo, hay una ley que ha salido que todo boliviano tiene que tener un mamani, si no, no es boliviano. Si no, no es boliviano, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacemos una pausa, amigos televidentes, se regrese, no se vaya. Sigamos conversando con Roberto Mamani, por supuesto, a Contraluz.